Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mariana Gómez Abraham, residente de tercer año de Medicina Interna, y el día de hoy vamos a ver el tema de trastornos hipertensivos en el embarazo. Con esta presentación, pues nada, es un agradecimiento al doctor Abraham Hernández, que me coordinó esta clase y pues me ayudó con el contenido de la misma. Y bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, pues la hipertensión arterial, de acuerdo con el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, es la complicación más frecuente que se presenta en el embarazo. Está presente del 8 hasta el 10% en todos los embarazos y es la principal causa de mortalidad materna en todo el mundo, ya sea en América Latina, Europa, países de primer mundo, tercer mundo, no importa, pues es una causa bastante importante de mortalidad. Es importante para nosotros como internistas tener todo el contexto de la hipertensión en el embarazo, pues esta es un marcador precoz de hipertensión arterial sistémica, enfermedad cardiovascular, así como enfermedad renal crónica. Las pacientes que presentan algún trastorno hipertensivo en el embarazo, generalmente a lo largo de su vida, pues van a presentar alguna de estas complicaciones. Entonces, pues es muy importante por lo mismo, pues conocerlas, tratarlas, saber la fisiopatología y cómo va a afectar este, a lo largo de la vida a estas mujeres. Bueno, ¿y cómo se clasifica esta? Antes o a lo largo de los años ha habido muchas clasificaciones, sin embargo, la más reciente se hizo en el 2018. Esta divide a los trastornos hipertensivos del embarazo como preeclampsia y eclampsia. Dentro de la preeclampsia se incluyen la preeclampsia leve, preeclampsia severa, que incluye lo que se conoce como síndrome de HELP, que también es uno de los temas que vamos a tocar en esta clase, hipertensión arterial gestacional, hipertensión arterial crónica y la preeclampsia-eclampsia que está sobreañadida a una hipertensión arterial sistémica crónica. Y bueno, ahora sí, nada más para dar un poquito de contexto. Eh, la preeclampsia-eclampsia fue descrita por primera vez por Hipócrates en el año 400 a.C. Hipócrates como hizo una correlación entre las mujeres embarazadas que presentaban alteraciones como cefalea, edema y convulsiones, y bueno, en este tiempo se asociaba a una alteración de los humores. En este caso, se indicaba que el remover sangre, se utilizaban, por ejemplo, aquí hay una imagen de una sanguijuela, que pues ayudaba un poco a regular estos humores y pues se creía que esto lograba prevenir un poco lo que son las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo. Sin embargo, pues no se conocía su fisiopatología. En, mil, en el siglo de 1700, el doctor Bossier de Sauvage utilizó el término eclampsia, que hacía referencia a un relámpago, por lo rápido que se presentaban las convulsiones y las complicaciones en estas pacientes. Hasta 1800 fue que el doctor John Lever asocia la relación de proteinuria y convulsiones. Sin embargo, fue hasta 1896 que con el descubrimiento, la invención del babanómetro de mercurio, se encontró que todo esto estaba relacionado con la hipertensión. Entonces, pues fue como un largo camino para encontrar los trastornos hipertensivos del embarazo y que esto fuera como la pauta para determinar cuáles eran estos trastornos. Y ya después vino pues que la fisiopatología y la asociación con proteinuria, convulsiones y las demás complicaciones que ahorita veremos. Y bueno, nada más, este es un micro repaso, realmente pues esto es lo que vemos todos los días, la hipertensión arterial sistémica crónica, la cual pues utiliza los mismos criterios que utilizamos para definir cualquier tipo de hipertensión en cualquier edad, que es una presión arterial sistólica, igual o mayor a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. Esta está presente en las pacientes antes de embarazarse o que se debuten como hipertensas durante las primeras 20 semanas de gestación, o que la hipertensión prevalezca más de 12 semanas postparto. Y aquí pues la correlación se observa que el 90% corresponde a una etiología primaria o idiopática y el 10% es una etiología secundaria. Y bien, la hipertensión arterial gestacional, les digo, utiliza los mismos criterios, siempre en la hipertensión, ya sea por trastornos hipertensivos del embarazo asociados o no a este, va a ser los mismos puntos de corte, 140 sobre 90. En el caso de la que solo es gestacional, va a aparecer a partir o más de las 20 semanas de gestación en pacientes previamente normotensas que no habían sido diagnosticadas como hipertensas
y que no, es muy importante esto porque no van a presentar proteinuria, que esto es uno de los criterios diagnósticos de la preeclampsia. Es muy alto la relación de las pacientes con hipertensión arterial gestacional con la preeclampsia, pues hasta el 50% de las que tienen hipertensión arterial gestacional van a desarrollar esta misma. Y el riesgo aumenta si se diagnostica después de las 32 semanas de gestación. Uno de los criterios para diagnosticar preeclampsia se asocia a la proteinuria. Como ven, pues aquí no hay. Sin embargo, cuando la hipertensión gestacional está elevada sobre las cifras de 160 sobre 110, se considera como preeclampsia severa y debe ser tratada como la misma. Y padecer hipertensión arterial gestacional aumenta el riesgo cardiovascular en las pacientes. Hay mayor riesgo de infarto agudo al miocardio, de presentar algún grado de insuficiencia cardíaca, hipertensión crónica, es decir, que prevalezca más allá de las 12 semanas de gestación, o algún evento vascular cerebral. Y bueno, ahora vamos a pasar a la preeclampsia, que pues es como el principal trastorno hipertensivo del embarazo. Y esta es una hipertensión utilizando los mismos criterios, 140 sobre 90, en aquellas pacientes que tienen más de 20 semanas de gestación. Como les mencionaba, es importante, uno de los criterios diagnósticos, la proteinuria, arriba de 0.3 gramos en 24 horas, y esta va a remitir, que esto es muy importante, entre las 8 y 12 semanas postparto. También una definición importante que se acuñó a partir de 1940 es que una de las pilares de la fisiopatología es que estas pacientes presentan una disfunción uteroplacentaria. Sin embargo, pues ahorita más, en unas diapositivas más vamos a ver que en estas pacientes, una de las génesis o una de las teorías que se propone en la actualidad, pues es que realmente la etiología de la preeclampsia no es la disfunción uteroplacentaria, sino anormalidades o baja reserva cardiovascular, lo cual va a promover la presencia de preeclampsia. Igualmente, se mencionan en algunos artículos, sobre todo de ginecología obstetricia, que la hiperuricemia puede ser un hallazgo típico de pacientes con preeclampsia, sin embargo, es un hallazgo inconstante, por lo cual pues no se va a tomar como una regla que las pacientes presenten hiperuricemia. Uno de los factores de riesgo principales se menciona que es la nulliparidad, y hay una como observación importante que mencionan muchos artículos, si el tabaquismo es o no un factor de protección para evitar presentar preeclampsia, y si es que en estas pacientes hay como algún antecedente de algún remodelado cardíaco o de alguna anormalidad cardiovascular que pueda proponer, más bien que pueda predisponer a presentar preeclampsia. Y pues bueno, hay varios estudios que analizan si realmente el tabaco es un factor protector contra la preeclampsia, y aquí viene un poco de la fisiopatología de cómo se desarrolla la preeclampsia. En este hay genes, en la preeclampsia hay genes placentarios que forman una tirosina sinasa 1 soluble, que es el SFLT1, la cual es pues una molécula angiogénica, y esta pues se asocia al desarrollo de preeclampsia. Y si bien pues la nicotina genera cierto grado de vasoconstricción, se ha observado en diferentes estudios como revisiones sistemáticas que el monóxido de carbono que se inhala al fumar va a disminuir la secreción va a disminuir la cantidad de la tirosina sinasa 1 soluble en las células endoteliales, previniendo la angiogénesis. Entonces, pues esto es bastante importante. Además que se ha encontrado una reducción de 2 a 3 milímetros de mercurio en la presión diastólica, lo cual pues explicaría de cierta o de alguna forma por qué el tabaco es un factor protector contra la preeclampsia. Sin embargo, pues se han hecho diversos estudios para pues, comprobar si realmente es el tabaco un factor protector, pues porque sabemos que el tabaquismo es un factor que aumenta el riesgo cardiovascular en los pacientes, y a largo plazo pues conlleva como varias complicaciones, mayor riesgo de infarto al miocardio, enfermedad cardiovascular. Entonces, en este artículo que yo encontré de Nature del 2023, hacen un análisis si realmente el tabaco tiene efectos protectores en la preeclampsia. Entonces, aquí se evalúan algunos estudios que se hicieron sobre esto, y encuentran que realmente todos los estudios que se han hecho sobre el tabaquismo son revisiones sistemáticas y analizan algunos factores epidemiológicos por los cuales puede haber cierto sesgo al momento de dictaminar si el tabaco es un factor protector o no.
por lo cual pues la conclusión es que hacen falta diversos estudios pues para corroborar si lo es o no, pero pues en este artículo promueven que pues dudan que sea un factor protector porque hay muchos sesgos epidemiológicos involucrados. Y pues bueno, otra de las discusiones importantes es si realmente la placenta o la disfunción uteroplacentaria es la que promueve la aparición de la preeclampsia. Y en este, por ejemplo, en este artículo que publica el Journal Americano de Ginecología y Obstetricia, se plantea la pregunta, ¿no? ¿Realmente la placenta es un villano o una víctima de la preeclampsia? Ya que en pacientes con diagnóstico de preeclampsia, pues se hizo un estudio de factores de riesgo cardiovasculares, en los cuales se encuentra que antes incluso del embarazo, en la mayoría de estas pacientes había una alteración en la función cardiovascular. Entonces, pues realmente como que esto podría ser un predictor si hacemos un screening bueno de la función cardiovascular. Aquí se utilizan algunos marcadores, así como la fracción de eyección, este, eh, eh, factores endoteliales, etcétera, predisposición genética, predisposición ambiental, en la cual pues encuentran que tienen o no están también su función cardiovascular como en pacientes sanas que no presentan preeclampsia al embarazo. Igual la AJA publicó este artículo, el sistema cardiovascular en la preeclampsia y más allá. En este artículo, pues igual se hace como una evaluación del eje placenta y cardiovascular, en el cual pues algunos factores es de riesgo, porque pues se me olvidó mencionar, pero los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, además de la nulliparidad, es como cualquier otro factor de riesgo que aumentaría el riesgo cardiovascular, como lo que es diabetes, obesidad, alteraciones en los lípidos, enfermedad renal crónica. Entonces, pues realmente aquí hay como bastante correlación entre lo que pueden sufrir estos pacientes. Entonces, pues por eso es también el hecho de que las pacientes que presentan preeclampsia a lo largo de su vida y sobre todo después o años después del embarazo es que van a presentar hipertensión arterial sistémica, mayor riesgo cardiovascular, etc. Y bueno, pasando un poco a la fisiopatología de la preeclampsia, aquí van a ver involucrados muchos factores, tanto genéticos, ambientales o inmunológicos. El principal y el que se propone desde 1940 es una placentación anómala con alteración en la invasión de las arterias espirales en lo que es el útero. Entonces, la placentación mala y la pues mala formación, por así decirlo, de las arterias espirales va a generar un estado de hipoperfusión e isquemia crónica dentro de la placenta. Todas estas alteraciones en la nutrición, por así decirlo, placentaria, van a generar lo que son un montón de liberación de factores antiangiogénicos, como el que ya les había mencionado, el SFLT1, las endogelinas, y va a haber disminución de factores antiangiogénicos como PIGF y VEGF. También va a haber disminución en la producción de prostaciclinas, óxido nítrico y aumento del tromboxano A2. Todo esto nos va a conllevar a una disfunción endotelial difusa, así como vasoespasmo generalizado, y las pacientes, pues, a consecuencia de todos estos factores, van a presentar aumento en la presión arterial, así como excreción de proteínas por el riñón. Algunas de las complicaciones que puede haber, ya sea a nivel endotelial, perdón, a nivel renal, pues la proteinuria, la hiperuricemia que ya habíamos comentado, y en estadios más avanzados o más severos es que vamos a ver alteraciones en la coagulación. Esto ya se va a conocer pues, como el síndrome de HELP, que es la presencia de trombocitopenia, hemólisis, aumento de las transaminasas, etcétera. Y pues ya en el estadio más avanzado y el más grave, pues es la eclampsia, en el cual nuestra paciente va a presentar convulsiones en ausencia de alguna lesión estructural cerebral. También puede haber hemorragias cerebrales, etc. Y pues bueno, el tratamiento de la preeclampsia, va a haber algunos fármacos que van a ser de elección, principalmente el alfa-metildopa, que se va a calcular de 0.5 a 3 gramos cada 24 horas, se puede aumentar hasta cada 8 o 12 horas. El uso del abetalol. En una segunda línea de tratamiento podemos utilizar lo que es el nifedipino, la hidralazina o la hidroclorotiazida. Y pues recordar igualmente que hay algunos fármacos que no debemos utilizar en pacientes embarazadas en categoría C, como los YECAS y los ARAS. Y bueno,
algunos de los tratamientos que podemos utilizar en emergencias hipertensivas. He de aquí de remarcar que para la ACOG es emergencia hipertensiva y en pacientes embarazadas, cifras de tensión arterial arriba de 160 sobre 110, que el umbral pues es mucho más reducido pues, que en pacientes que no están embarazados. Algunos de los medicamentos que podemos utilizar es el abetalol en infusión continua, la hidralazina, el nifedipino, nitroprusiato y furosemide. Pero pues obviamente esto van a tener como sus indicaciones específicas. El que va a ser de elección siempre es el abetalol. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, que es el síndrome de HELP. Ahorita es importante mencionar que el síndrome de HELP ya entra dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo como parte de la preeclampsia, como preeclampsia severa o complicada. Entonces, pues vamos a mencionar un poco, incluso ya en las nuevas definiciones de preeclampsia se incluye ya la hemólisis, la trombocitopenia, este, y las Perdón, Mar, alteraciones. antes Sí, de que continuemos, ¿alguien tiene dudas sobre hipertensión inducida por el embarazo? ¿Se puede regresar tanto a la de tratamiento? sí. Ok. De dónde sacaste esta diapo, la bibliografía? Este es de la revista mexicana, bueno, ajá, mexicana de Nefro. ¿De qué año? Mm, ay, ahorita le digo, es que la tengo, para no quitar la presentación. Acuérdense que tienen que poner todas siempre ¿cómo se llama? Las referencias en en las diapositivas, por favor. Sí, doc. Es que me genera estoy revisando, que me genera duda. Ahorita te digo. Sí, Este, la verdad es que esta cuestión de la metildopa ya, híjole, o sea, es más bien como una cuestión de tradición, ¿cómo se llama? Más que realmente sea un tratamiento efectivo, ¿no? Yo creo que los betabloqueadores son una buena, este, alternativa eh, para la hipertensión inducida en el brazo junto con los calcio antagonistas. Este, particularmente los no dihidropiridínicos, como bien lo dices, como el nifedipino. Este, ahora, cuando tú ya tienes un embarazo en el tercer trimestre, pues ahí sí prácticamente ya puedes utilizar casi todos los grupos antihipertensivos, ¿no? Difícilmente, pensando en que ya callara dos, en el tercer trimestre del embarazo, pues ya prácticamente los efectos eh, riesgosos que pudiéramos tener sobre el producto, pues son mínimos, ¿no? Donde sí no se deben de usar bajo ningún argumento es en el primero o segundo trimestre. Pero en el tercer trimestre, en dado caso de que tengas una paciente que no te responda al tratamiento habitual, pues sí le pudieras iniciar con uno de estos, ¿no? En el tercer trimestre. Y pues sí, básicamente era eso, nada más. sí, doc. Vale. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno. Importante porque sus compañeros R4 se quejaron mucho de que en el examen de consejo les vino un caso de hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Pero cuando hay una hipertensión inducida por el embarazo, Leti, en ese momento, al primero que le llaman es al internista en el hospital. Entonces, sí hay que sí hay que tener conocimiento y estar preparado, ¿sale? Sí, así es.
Incluso en la ACOG menciona pues que los médicos que se encargan de los trastornos hipertensivos del embarazo ya pueden ser los médicos de materno-fetal o incluso médicos internistas o nefrólogos también se menciona. Entonces, pues sí, también como que nuestra especialidad entra ahí. Sí, claro. Va, listo. Nadie tiene otra duda, seguimos. Mm, y bueno, vamos a pasar a la parte ahora, la segunda parte de la clase, que es el síndrome de HELP, que como les mencionaba, pues ahora entra como la nueva clasificación del 2018 de los trastornos hipertensivos del embarazo, como parte de preeclampsia severa, incluyendo pues el daño hepático y el daño hematológico. Y bueno, el síndrome de HELP, dentro de las definiciones, es un acrónimo que se utiliza para hablar de un trastorno hipertensivo del embarazo, en el cual va a haber presencia de hipertensión arterial sistémica, proteinuria, hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas, trombocitopenia. Em, este es bueno, en esta diapositiva que les mencionaba, ahora se considera, antes se consideraba como una identidad aparte, pero ahora se considera como una forma de preeclampsia severa, al igual que la hipertensión arterial descontrolada, cifras arriba de 160 sobre 110, aunque las pacientes no presenten la proteinuria, que antes se consideraba como un criterio diagnóstico exclusivo de la preeclampsia, que era hipertensión, proteinuria, pero ahora puede haber hipertensión descontrolada, que es preeclampsia severa, o la presencia de hemólisis, trombocitopenia y aumento de enzimas hepáticas como parte del mismo cuadro clínico de la preeclampsia, con datos ahora sí de severidad. Eh, y bueno, dentro de la epidemiología, el síndrome de HELP corresponde a, bueno, tiene una incidencia de 1 a 8 en cada 1000 embarazos, se presenta del 0.1 hasta el 1% de la población global de pacientes embarazadas y se considera que del 10 hasta el 20% perdón, de las pacientes que presentan preeclampsia van a desarrollar lo que es síndrome de HELP, es decir, durante el curso de su embarazo van a tener hemólisis, trombocitopenia y alteración de la función hepática. Hasta el 15 o 30% de los casos se van a presentar estas alteraciones ya en el puerperio, y esto va a corresponder desde las primeras 48 horas hasta la primera semana postparto. Algunos de los factores de riesgo a destacar o comentar más bien, una de las diferencias por las que se consideraba que era una entidad distinta a la preeclampsia es porque los factores de riesgo van a ser un poco distintos. Es decir, lo habíamos platicado antes, la nulipariedad es un factor de riesgo importante en la preeclampsia, no se considera tanto en el síndrome de HELP, ya que las pacientes con síndrome de HELP, hasta arriba del 50% de los casos, van a ser pacientes con partos múltiples, ya sea pues arriba de 2. También un factor de riesgo es haber presentado síndrome de HELP en un embarazo antes. La edad de presentación a comparación de la preeclampsia es mayor, que es en la preeclampsia es debajo de los 25 años, sobre todo por ahí de los 20 años. En el HELP es arriba de los 25 años. Y se va a presentar alrededor de las 27 a las 37 semanas de gestación y hasta en un 20% se va a presentar arriba de las 37 semanas de gestación. Algunos de los factores de riesgo que van a ser los mismos que mencionábamos antes durante el preeclampsia es factores mismos de riesgo para, para riesgo cardiovascular, que es la presencia de obesidad, hipertensión arterial crónica, diabetes, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, van a conferir un mayor riesgo en estos pacientes de presentar estas alteraciones. No hay alguna causa genética específica que conlleve al desarrollo de síndrome de HELP, pero se ha visto que hay una predisposición a una mala adaptación inmunológica y agresión hacia el trofoblasto. Esto se va a empezar desde el principio del embarazo, desde el primer trimestre, pues va a haber alteración o niveles alterados del ARN mensajero fetal. Y estas anormalidades van a estar presentes en mayor medida que en la preeclampsia. También va a haber algunos como el HLA-DR de la madre, pues van a estar presentes en mayores cantidades incluso que en la preeclampsia. Y bueno,
En este cuadrito, pues podemos observar que es muy similar la fisiopatología que habíamos mencionado con la preeclampsia para el desarrollo del síndrome de HELP. Y es por eso que en clasificaciones actuales incluso pues ya se cuenta como una misma patología, en la cual por alteración o disfunción, mejor dicho, uteroplacentaria, va a haber aumento en la producción de citocinas, aumento de factores antiangiogénicos como ese FLT1, citoquinas, mayor presentación de, más bien mayor secreción de TNF-alfa, todo lo cual va a aumentar como consecuencia una respuesta inflamatoria. Va a haber, o más bien en la paciente va a haber un estado protrombótico de hipercoagulación, va a haber activación del complemento, también se van a activar plaquetas, leucocitos, va a haber mayor secreción de TNF-alfa y todo esto pues nos va a llevar a una endoteliosis glomerular, al desarrollo de hipertensión arterial sistémica, lo cual pues conlleva o corresponde al cuadro clínico de preeclampsia. Pero también toda esta cascada, digamos, proinflamatoria de hipercoagulación también va a alterar lo que es la función hepática y hematológica, habiendo pues en casos graves presentación de hemólisis, microangiopatía trombótica, daño hepático, y ya cuando hay estos datos de severidad, pues ya se integra lo que es el síndrome de HELP. Por todo lo que ya mencioné en la diapositiva anterior, pues todos estos cambios vasculares van a afectar el hígado, disminuyendo la perfusión, y esto se puede observar en el Doppler. Y es importante mencionar que todos estos cambios se den a partir del primer trimestre. Si bien, como les comenté, esta enfermedad se presenta arriba de las 20 semanas de gestación, lo que es la placentación anómala, la alteración cuando hay como en la decidua, todo esto se puede observar desde el principio al observar que hay una mala perfusión placentaria. Va a haber les digo, un estado, por así decirlo, crónico, porque se va a mantener durante todo el embarazo, de isquemia e hipoperfusión, y esto se puede ver mediante ultrasonografía desde el primer trimestre del embarazo, y pues podría ser como una especie de screening para saber pues, si nuestra paciente va a presentar alguna alteración del embarazo, y pues estar sobre todo pendientes de cambios bioquímicos, estar haciendo otro mensaje de presión arterial, etcétera. El cuadro clínico va a ser pues bastante similar al de la preeclampsia, pues van a empezar igual con malestar general, cefalea, náusea, vómito, la presencia de hipertensión arterial sistémica, edema. Aquí también uno de los datos importantes pues es el dolor epigástrico en cuadrante superior derecho. Algunos de los criterios diagnósticos para el síndrome de HELP es pues que tenemos que encontrar las alteraciones que son hemólisis, trombocitopenia y transaminasemia. En el frotis podemos observar la presencia de esquistocitos o equinocitos. La hemólisis también se va a ver expresada en las pruebas de función hepática por aumento de la bilirrubina a expensas de la indirecta, arriba de 1.2 miligramos sobre decilitro. También va a haber niveles de aptoglobina en 25 miligramos sobre decilitro o menos, aumento de la DHL y pues obviamente la presencia de una anemia. Las transaminasas van a estar elevadas 2 o más veces por su valor normal, y pues la presencia de una trombocitopenia moderada abajo de 100. La COG considera de los criterios diagnósticos la presencia de una DHL elevada arriba de 600, las transaminasas 2 o más veces su límite superior, y una trombocitopenia moderada, es decir, por debajo de 100.000. Y bueno, hay una subclasificación que es la clasificación de Mississippi, en la cual se van a estadificar la severidad de las alteraciones que encontremos en los laboratorios. Clase 1, trombocitopenia severa, debajo de 50.000, con una DHL mayor de 600 y transaminasas mayor de 70, mayor de 2 veces su valor normal. Clase 2, una trombocitopenia mayor de 50, menor de 100, una DHL arriba de 600 y elevación de las transaminasas. Y la clase 3 es una trombocitopenia arriba de 100, menor de 150,
THL elevada y transaminasas elevadas. Realmente esta clasificación no se utiliza tanto como clínicamente, pero pues puede orientar un poco sobre la severidad de la preeclampsia, digo, del síndrome de Hep. Algunos de los diagnósticos diferenciales pudiera ser considerado un poco la preeclampsia, en el cual pues más bien sería aquí preeclampsia leve. En la preeclampsia leve, de acuerdo a las nuevas clasificaciones, solo va a haber presencia de hipertensión arterial sistémica, proteinuria, no va a haber presencia de hemólisis, trombocitopenia ni transaminasemia. Esto pues, se va a descartar mediante estudios paraclínicos y en un frotis pues no va a haber ninguna evidencia de hemólisis. Otro diagnóstico diferencial es el hígado graso en el embarazo. En este va a haber una similitud en el cuadro clínico. Ambas entidades se presentan dentro del tercer trimestre, perdón, de gestación. Y aquí en este cuadro, pues no va a haber presencia de hipertensión arterial sistémica ni proteinuria. Aquí las plaquetas pueden estar normales, haber leucocitosis, bilirrubinas elevadas y puede haber tiempos de coagulación prolongados. Otro de los diagnósticos diferenciales que se mencionan es el síndrome urémico hemolítico, que puede estar presente durante el puerperio. Y en algunas de las diferencias que se presentan es aumento persistente de la creatinina por niveles generalmente arriba de 1.9 miligramos sobre decilitro y una DHL mucho más elevada que en el GEP. Que en el GEP, como habíamos visto, pues es arriba de 600. O otra diagnóstico diferencial es la púrpura trombocitopénica trombótica, en el cual pues también hay un estado de hipercoagulabilidad. Va a haber trombocitopenia por lo mismo, porque hay trombocitopenia porque las plaquetas se están agregando en otro lado, pero aquí las transaminasas no van a estar tan elevadas y la anemia es mucho más prominente que en el GEP. Las metas del tratamiento, obviamente pues tenemos que considerar que este es un estado grave de los trastornos hipertensivos del embarazo, pues porque aquí ya se ven comprometidos diversos órganos y sistemas, por eso es que es bastante importante detectarlo a tiempo para poder lograr disminuir, revertir y acortar el proceso de la enfermedad, así como pues evitar riesgo para el binomio, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, eh, algo que pues sí nosotros vamos a llevar de la mano es que es importante que con el ginecólogo se determine cuál es el mejor momento para finalizar el embarazo. Aquí no hablo tanto del esquema de maduración pulmonar que se tiene que dar con esteroides para los bebés, pero pues es bastante importante conocer que estamos atendiendo un binomio, entonces pues mantener la salud de ambos es importante. Y el tratamiento definitivo para cualquier trastorno hipertensivo del embarazo es el parto. Sin embargo, pues no cualquier momento de la gestación, perdón, es el adecuado para el parto. Entonces, igual, y pues el bebé no está a término, no contamos con la infraestructura para recibir a un bebé pues, de pocas semanas de gestación o la mamá todavía no desea el parto, entonces pues se debe tratar como de salvaguardar o tratar de que el embarazo persista. No es lo ideal, pero pues para tratar de llevar a mayor término posible al bebé. Algunas de las medidas que se pueden utilizar, pues alguno de ellos es administrar sulfato de magnesio para la profilaxis de convulsiones, administrar el esquema de maduración pulmonar para prevenir si el bebé nace pretérmino, alguna complicación en él. Es importante también iniciar de forma pronta el tratamiento antihipertensivo, sobre todo en criterios de severidad ya, como lo que les mencionaba. Aquí se va a considerar como algo de severidad tener una TA arriba de 160 sobre 110. Entonces aquí ya se debe instaurar de emergencia un tratamiento antihipertensivo. Y las metas es lograr disminuir de estas cifras, es decir, nuestra meta va a ser bajar de 160 sobre 110, pero no llevar a un estado igual, pues como muy potencial, pues porque se compromete la circulación fetoplacentaria. Esto es lo que les mencionaba, el uso de esteroides, pero esto va más enfocado al esquema de maduración pulmonar para el bebé. Y debemos también mencionar pues, que se debe dar la terapia soporte dependiendo de lo que esté presentando la paciente
y estas pacientes siempre deben estar en una unidad de cuidados intensivos por la severidad del cuadro, el riesgo de complicaciones, tanto maternas como fetales. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Bien. ¿Alguien tiene dudas? Yo sí tengo una duda, Sí. ¿Quién habla? Armando. Hola, Armando. ¿Qué pasó? Bueno, es que bueno, mientras estaba leyendo el tema, Ajá. eh, justo vi que, por ejemplo, el manejo en urgencias se va como escalando, ¿no? Se tiene que iniciar con el abetalol de manera como de primera elección. ¿De qué Eh, hablas? ¿De hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia? bueno, de la hipertensión severa durante el embarazo, Ok. que, bueno, cuando se encuentran cifras de más de 160, 110, es cuando tenemos como que instalar la terapia como de urgencia. Ah, Eh, sí, bueno, vi los algoritmos. De hecho, en algún punto justamente menciona que cuando ya se llega como que al final del algoritmo, es cuando en teoría se consulta al materno fetal o en este caso a los internistas. En nuestro caso o en nuestro contexto, cuando nosotros llegamos al final de ese algoritmo y el paciente, bueno, la paciente aún no responde al tratamiento antihipertensivo, ¿qué es lo que se hace? sacarlo al bebé. O sea, el tratamiento correctivo definitivo para cualquier trastorno hipertensivo del embarazo es el parto. O sea, y el hecho de que pues ya farmacológicamente no podemos controlar esa hipertensión o la paciente tiene criterios de severidad, está convulsionando, pues ya es indicación de término del embarazo. Pero no te tienes que esperar a que te lleguen esas condiciones. O sea, una paciente que Ujú. se está acercando a término, que está con edema importante, que está con proteinuria, que está con cifras de tensión arterial elevadas a pesar de uno o dos antihipertensivos, restricción de sal, etcétera. eh, es una paciente, o sea, que ya te está dando muchos avisos de que las cosas van a salir mal. Entonces, en esos pacientes lo que tienen que hacer desde la consulta, indicarles el esquema de maduración los ginecólogos y en cuanto sea posible que sea un embarazo viable, sacar al bebé, porque cuántos binomios complicados nosotros llegamos a conocer justamente que estuvieron dando síntomas y pues nada más en su clínica pues les daban algo para irles controlando su alfa-metildopa y su hidralacina, ¿no? Que es la única que se saben los ginecólogos o los médicos familiares. Entonces, son pacientes que te van avisando, ¿no? La proteinuria que no responde, el edema que no jala, la hipertensión que no mejora. O sea, esa paciente se va a complicar y va a terminar en cosas feas, o sea, laceraciones hepáticas, fallas hepáticas fulminantes, terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, todo eso es potencialmente prevenible. Lo que sí es importante saber es que es una evolución súper rápida, y se tiene que actuar rápido para que justamente tratar de evitar las complicaciones. Pero como bien dice Mariana, el tratamiento definitivo es sacar al bebé. Hay veces, los menos, que en casos de severidad, que ni sacando al bebé es suficiente, ¿no? O sea, que ya que se puede eh, presentar toda la cascada del síndrome de HELP completo, a pesar de que tú lleves a una cesárea temprana al paciente, ¿no? A la paciente. Pero la mayoría de las veces sí responde, ¿no? Ya cuando tienes que iniciar infusiones de sulfato de magnesio porque están convulsionando, cuando tienes que, ¿cómo se llama? Tienen que entrar a quirófano para reparaciones de hígado, de vaso que se laceran, que están con hiperbilirrubinemia severas, con coagulopatía, pues obviamente pues eso es un fracaso, ¿no? Eso es una paciente que se tardaron en tomar las decisiones y no tendría por qué estar sucediendo. Pero el tratamiento es, por aquí estás viendo que la paciente está elevando cifras tensionales, le están indicando esquemas de maduración y están programando la cesárea lo más pronto posible. La están hospitalizando y le están programando la cesárea lo más pronto posible. Porque esa paciente que le estás iniciando la betalol en urgencia, si no está jalando, esa paciente va a terminar mal.
Entiendo, muchas gracias, doctor. Vale. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Ya? ¿Todo claro? Bueno, quizá en el hospital no lo vean tan cercano, pero el día que vayan a un hospital de segundo nivel que haya ginecología, van a ver que frecuentemente los van a interconsultar para manejo de hipertensión y obesidad por el embarazo. ¿Vale? Si no hay más comentarios, nos vemos el día de mañana. Adiós a todos, bonita noche. Gracias, Doc. Luego, Descansen. muchas Bye. gracias.